¿Cómo están, alumnos del nivel alfa? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar hoy nuestro tema número 18, que es el último tema de este tercer bimestre. La próxima semana estaremos interactuando vía Zoom y bueno, en esa semana estoy cerrando ya las notas del tercer bimestre y luego vienen los exámenes finales, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hacer la segunda parte de la clase pasada. Por lo tanto, no te voy a dar un esquema para que lo copies en tu cuaderno, ya que es la continuación, solamente vamos a hacer algunos ejercicios. Pero sí te voy a dar la separata, el cual tiene una indicación, ¿no? Esta separata tiene una doble nota, tiene nota de práctica y nota de tarea, ¿ya? Y también, bueno, la nota de cuaderno, que sería la misma nota del esquema que me has hecho la semana pasada, ¿ya? Entonces, es la continuación, por lo tanto, no hay esquema para elaborar. Pero acá te he hecho un resumen de lo que hicimos la vez pasada, ¿no? La semana pasada, recordando un poquito, hicimos lo que es la estructura del texto. Vimos paso a paso cómo elaborar el tema, cómo elaborar el título, cómo elaborar la idea principal y las ideas secundarias a partir de los textos que me habían dado. Recordemos que el tema es el asunto del cual se habla, ¿no? Y va precedido de un artículo. ¿Cuál sería el tema? Las figuras geométricas, el periodo incaico, no sé, de repente el pollo a la brasa, ¿no? Entonces, va precedido de un artículo. En cambio, el título, recuerda que es una frase que no presenta, ¿cómo se llama? No presenta un verbo. Por ejemplo, un título: características de la célula, propiedades de la materia, ¿no? Principales aspectos de la literatura griega. Entonces, son títulos, no hay un verbo, ¿ya? La idea principal sí es, la voy a elaborar a partir de una oración, ¿no? Esa idea principal es la parte más importante del texto y la voy a elaborar mediante una oración en la cual va a tener un sujeto y un predicado, ¿no? Y bueno, las ideas secundarias ya son los detalles, ¿no? Los aspectos sobrantes, por decirlo así, del texto, ¿no? Entonces, la semana pasada hemos hecho algo de 4 lecturas y hemos desarrollado, ¿no? Hallar el tema, el título, la idea principal y la idea secundaria. Que en este caso no te voy a dar preguntas para marcar, sino que tú lo vas a elaborar, ¿ya? Entonces, hay que hacerlo de la manera correcta. Bien, vamos a hacer algunas lecturas acá. Por eso es que te voy a pedir que este tema lo archives en tu computadora, porque te va a servir de mucho. Y vamos a hacer algunas actividades, ¿no? De repente por ahí en una lectura solamente te pido el tema, de repente en la otra lectura solamente te pido las ideas secundarias, o de repente en otra lectura te pido todo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar de acuerdo a lo que hemos aprendido. Vamos a hacer el primer texto, el cual dice lo siguiente. Un tornado es un cono de aire que se desplaza a unos 50 kilómetros por hora, acompañado de fuertes tormentas eléctricas. Los más destructivos pueden tener hasta 1,5 kilómetros de anchura y estar en contacto con el suelo durante 60 minutos. A su alrededor, el viento llega a alcanzar velocidades de entre 500 y 800 kilómetros por hora. Los tornados son tan impredecibles como los tiburones, pero bastante más peligrosos. Y si no, que se lo pregunten a los habitantes de Beatriz, en Nebraska, una ciudad estadounidense que casi fue borrada del mapa tras el paso del último tornado hace unos meses, y se mueven sinuosamente y arrasan todo lo que encuentran a su paso. Profesora, ¿todos los textos necesariamente tienen que tener tema, título y ideas secundarias? No. ¿Ya? Cuando son partes de un fragmento, por ejemplo, no se le puede poner pues un tema o un título, ¿no? O solamente está uno de ellos, quizá. Entonces, no necesariamente van a cumplir con los 4 requisitos, ¿ya? Por ejemplo, en esta lectura, quizá el tema tú lo puedes hacer, ¿no? Habla del tornado, pero si yo te pido que elabores el título, está un poco complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no cumplen específicamente con los 4 aspectos.
Pero ¿qué cosa te piden acá? Dice, ¿en qué párrafo hay más concentración de ideas? ¿En el primero o en el segundo? Entonces, si regresamos a la lectura, nos vamos a dar cuenta que en el primer párrafo, este que estoy sombreando, me están hablando de que presentan tormentas eléctricas que viajan a 50 kilómetros por hora, hasta ahí van 2, que son destructivos, hasta ahí van 3, que pueden tener 1,5 km de anchura, hasta ahí van 4, que puede estar en contacto con el suelo, ahí van 5 ideas, y que pueden alcanzar velocidades extremas. Tenemos 6 ideas en el primer párrafo. ¿Ya? Profesores, ¿dónde están esas ideas? A ver. Ya, dice acá, es un cono de aire. Mira. Va 1. ¿Ya? Ahí tenemos la primera. Se desplaza a unos 50 kilómetros por hora. Van 2. Acompañado de fuertes tormentas eléctricas. Van 3. Los más destructivos pueden estar, no, hasta ahí van 4 ideas. Pueden estar en contacto con el suelo durante 60 minutos, van 5. Dice, el viento puede llegar a alcanzar, hasta ahí tenemos 6 ideas. Sin embargo, en el segundo texto solamente habla de que una ciudad casi fue borrada. Entonces podríamos decir que donde hay una mayor concentración de ideas, en el primer párrafo, ya justamente en el primero. Ahora, ¿cuál sería el tema? Los tornados son impredecibles, los tornados o tormentas eléctricas. Si me doy cuenta, acá me está hablando del tema, ¿no? Un tornado, entonces podríamos decir acá que la idea es, o el tema es, los tornados, ¿ya? Si las tormentas eléctricas no, porque las tormentas eléctricas están dentro del tornado, ¿ya? Pasamos a la segunda lectura. Durante la colonia, la producción de plata necesitaba una compleja serie de actividades y procesos en las fases de extracción y refinamiento. Los minerales se extraían en las galerías, algunas de profundidad asombrosa, con máquinas especiales, y luego se les llevaba hasta la superficie. Allí eran clasificados y luego molidos. Tras esta preparación venía el tratamiento final, ¿no? Entonces, ¿de qué está hablando el tema? ¿De qué está hablando la lectura? ¿Qué cosa me está indicando? Claro, me está explicando cómo será cómo se daba en la época de nuestra colonia la extracción de la plata, ¿no? Y si yo te dijera cuál es el tema, ¿habrá un tema? Es parte de una extracción, no de un párrafo, por eso es que como que no hay un tema, ¿no? Quizá podría ser la extracción de la plata, ¿no? Pero bueno, en fin. Y están hablando de cómo la extraían. Entonces, ¿qué nos dicen acá? ¿Cuál es la idea principal? Ahí tenemos, ¿no? Los procesos de extracción y refinamiento de la plata durante la colonia, ¿no? Entonces, podemos ver que cumple con los requisitos. ¿Y cuáles serían las ideas secundarias? Miren cuántas ideas secundarias hemos sacado. Los minerales eran extraídos en galerías, se necesitaban máquinas especiales para su extracción, eran llevados hasta la superficie, eran clasificados y molidos y tenían un tratamiento final, ¿no? Entonces hemos sacado 5 ideas secundarias y la idea principal, ¿ya? Pasamos a la tercera lectura. Dice lo siguiente: la casa del futuro se limpiará sola, pues todos los artefactos serán autosuficientes. En esta nueva vivienda existirán aspiradoras que, con solo programarlas, limpiarán todos los sectores y eliminarán los residuos que recojan.
Los baños estarán equipados con un nuevo modelo de water que siempre estará impecable. En cuanto a las compras, será un placer hacerlas. Los supermercados dispondrán de un escáner especial que en un instante leerá todos los contenidos del carrito sin necesidad de sacarlos de ahí al pasar por la caja, ¿no? Entonces me están pidiendo el tema, ¿no? ¿De qué cosa está hablando? Dice, en el futuro la casa se limpiará sola, pues los artefactos serán autosuficientes. Y te dicen, ¿no? Cómo serán posiblemente estos artefactos, ¿no? Y te pintan ahí un cuento, pero ¿quién no quisiera tener pues ese tipo de artefactos, ¿no? En la casa. Entonces, de la limpieza doméstica no está hablando, pero sí está hablando sobre los adelantos domésticos en el futuro, ¿no? Quizá muchos dijeron la 3 porque vieron acá la imagen, ¿no? Pero no habla específicamente de una aspiradora, ¿no? Está hablando de los artefactos domésticos en el futuro, ¿no? Y explica qué cosa va a ser cada uno de ellos, ¿no? Algo alucinante, genial, que ¿no? No vamos a mover ni un dedo. Qué bueno sería, ¿no? No es así en la vida real. A ver, luego dice acá, ¿cuál de los fragmentos expresa mejor el título? Vamos a ver qué dice. En un primer momento, la imagen tridimensional asomó tímidamente en las pantallas del cine. Al poco tiempo, la televisión también se sumó a este singular fenómeno que aumenta el horizonte visual del espectador. Hoy, esta forma de percibir la realidad ha desarrollado hacia otras utilidades. Sus aplicaciones son increíbles. Por ejemplo, en el campo de la medicina, un exclusivo robot permite simular una operación de cirugía y, por supuesto, todos sus riesgos, observando el organismo del paciente en sus 3 dimensiones. ¡Wow! ¿No? Entonces, mira, está hablando acerca de la imagen tridimensional. Ese sería mi tema, la imagen tridimensional. Pero ahora, ¿qué se dice sobre esta imagen? Ese sería el título. ¿Qué se dice sobre la imagen tridimensional? Se está hablando de que las aplicaciones de la imagen tridimensional en la cirugía me dan como primer punto la imagen en el cine y la televisión y el desarrollo de la imagen a través del tiempo. Si nos damos cuenta acá, está hablando acerca de lo que pasó y de lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Habla de un pasado porque dice la televisión también se sumó a este fenómeno. Es decir, que en el pasado se utilizó en televisores y en el presente, en la actualidad, se aplica en la medicina. Entonces, podríamos decir que el título es Desarrollo de la imagen tridimensional a través del tiempo, ¿ya? Porque no solamente habla del cine y la televisión, también habla de la cirugía. Entonces tenemos como la respuesta la tercera alternativa. Vamos a hacer nuestro último texto. Dice lo siguiente. Los mayas fueron una civilización que floreció en las tierras bajas del sur de la península de Yucatán, entre el año 250 y el 900 después de Cristo. Según sus propias narraciones grabadas en jeroglíficos sobre monumentos espectaculares, fueron un pueblo inusitadamente dotado y culto. Versados en las artes y la arquitectura, expertos en la agricultura, parecían destinados a un prometedor futuro. Sin embargo, entre los años 800 y 900 después de Cristo, justo cuando la civilización llegó a su clímax, se derrumbó repentinamente. Durante mucho tiempo, los arqueólogos han discutido los motivos de este hecho. Entre las causas sugeridas se encuentran el exceso contra las clases gobernantes
las guerras civiles, etcétera, ¿no? Con la llegada de los españoles, ¿cuándo no? ¡Oh! En los últimos años, una nueva teoría se está abriendo paso, la teoría de los cambios climáticos. Dicha teoría está respaldada por el paleoclimatólogo David Hodel de la Universidad de Florida. Según este investigador, la península de Yucatán vivió una severa sequía durante 200 años. Este cambio de clima, con sus consecuencias de pobreza y hambre, dejó a los mayas incapaces de sostener sus monumentos y ciudades, ¿no? Qué pena, ¿no? Que esa civilización fue tan buena como nuestra civilización inca, ¿no? Alcanzaron su máximo apogeo. Pero bueno, llegaron los españoles y, como dice, la fregaron toda, ¿no? Pero en fin, a ver, ¿qué cosa me piden acá? El tema. Me voy acá. ¿Cómo voy a hallar el tema? Bueno, justamente de quién se habla. ¿De quién se está hablando? De los mayas, ¿no? Este de acá es mi tema. Entonces, ya tengo mi tema. Ahora, ¿qué se dice de los mayas? ¿No? ¿Qué pasó con estos mayas? Menciona pues que su civilización desapareció, ¿no? Su civilización simplemente dejó de existir. Entonces, ¿qué podríamos decir de los mayas? Desaparición, a ver, déjame pensar. Sí habla acerca de la desaparición de la cultura maya, pero justamente para hablar sobre esta desaparición surgen dos teorías. La primera, que está acá, que lo voy a poner con con color rojo. La primera habla acerca de la llegada de los españoles. O sea, llegaron los españoles y ¡flum!, la civilización maya desapareció. Pero luego surge otra teoría, el cual habla de los cambios climáticos. Entonces, yo podría decir acá teorías sobre la desaparición de la cultura maya, ¿no? Ese sería mi título. Ahí tengo mi título. Ahora, la idea principal. Vamos a ubicar a la idea principal. ¿Qué podríamos decir de la cultura maya, ¿no? Antes que desaparezca, dice que fue una civilización que floreció en la península de Yucatán. Entonces, la idea principal podríamos colocar acá. Los mayas fueron una civilización, una civilización que floreció en la península de Yucatán, ¿no? Esa es la idea principal, ¿no? Vamos a ponerlo aquí con otro color. Ahora, las ideas secundarias. ¿Te parece si sacamos 1, 2, 3 y hasta 4 ideas secundarias? ¿Cuáles podrían ser mis ideas secundarias? Regreso. A ver, acá tenemos para sacar mucho, ¿no? Ya, los mayas, mira, podríamos colocar acá. Los mayas realizaban jeroglíficos, ¿no? Tenemos ya una idea. Missy, ¿de dónde saca usted eso? Porque justamente acá dice, ¿no? Según sus propias narraciones grabadas en jeroglíficos sobre monumentos espectaculares, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra idea podríamos...? ¿Los mayas eran personas, por decirlo así, ignorantes? No, era una población dotada de culto. O sea, podemos colocar acá, los mayas estaban dotados de culto, ¿no? Es decir, eran inteligentes, ¿no? ¿Qué más? A ver,
podríamos decir, sobresalieron en artes, arquitectura y agricultura, ¿no? Ahí está. Sobresalieron en artes, arquitectura y agricultura. ¿Qué más? A ver, habían dos teorías, ¿te acuerdas? Existen dos teorías acerca de su desaparición. A ver, ¿qué más podríamos colocar? Una teoría afirma que la llegada de los españoles acabó con su civilización, ¿no? Y también hay otra teoría, ¿no? Otra teoría afirma que el cambio climático acabó con su civilización, ¿no? Entonces, mira, hemos sacado 6 ideas secundarias de esta lectura. Y yo te aseguro que podríamos sacar muchos más, ¿no? Sino que, bueno, pues las vamos a dejar ahí. Chicos, entonces, como hemos podido ver en las lecturas, ¿no es cierto? Se te pueden tomar bajo varias formas, ¿no? Bajo varios criterios. De repente solamente te pido idea, de repente solo te pido tema, o como en este caso te puedo pedir que me elabores todo, ¿no? Entonces, a repasar bastante, a leer 3-4 veces si es necesario. Quería darte una indicación final. Durante la semana del Zoom voy a revisar los cuadernos, es decir, el lunes 28 reviso química, el martes 29 comunicación, el miércoles 30 y el jueves 1 estoy revisando razonamiento verbal. Ya son 6 temas que hemos hecho. A partir del día viernes 2 de octubre voy a cerrar mi correo electrónico porque voy a finalizar las notas del tercer bimestre. Ya no lo voy a abrir hasta el cuarto bimestre, ¿ya? Entonces, a mandar las cosas que te faltan, tienes tiempo hasta el viernes 2 de octubre. Y además, durante la semana de exámenes no voy a revisar cuadernos. Ya, yo he tenido el caso de un alumno de quinto de secundaria que me ha mandado temas de junio, de mayo, ¿no? Para revisárselas. Son temas de segundo bimestre. El segundo bimestre se cerró en el mes de julio. Entonces, a ser más responsables los que faltan, voy a estar esperando las fotos de sus cuadernos. Para este tema, comprensión de textos 2, no hay esquema, porque el esquema de la clase ya lo hicimos la semana pasada, porque es la continuación. Solamente me vas a colocar la fecha y me vas a pegar de frente la separata que te voy a mandar, ¿ya? Entonces, para este tema no hay esquema. Esa separata tiene una doble nota. ¿Ya, chicos? Entonces, eso sería todo por hoy. Cuídense bastante y que tengan un buen día. Nos vemos, chicos.